Los saludo ahora a ustedes formalmente, bienvenidos, programa número 26 de Desafío 2018 aquí en la cuarta temporada ya en la pantalla de C5N. 9 de julio nos vamos a preguntar y vamos a hablar a lo largo del programa ¿qué es ser independiente en el siglo XXI? ¿Qué es ser independiente en un mundo globalizado? ¿Qué es ser independiente en un mundo donde las multinacionales tienen cada vez más poder? ¿Qué es ser independiente en un mundo donde el poder financiero es cada vez más fuerte, cada vez más influyente? Tenemos aquí ya tres intelectuales de alta jerarquía, historiadores, antropólogos, para hacerles las preguntas a ellos. ¿Qué es ser independiente en el siglo XXI? Están viendo a la historiadora Dora Barrancos, al historiador Gabriel Di Meglio y al antropólogo Alejandro Grimson. Sobre eso también nuestros dos columnistas, José Nathanson, se va a referir a qué es ser independiente hoy en día, y Emanuel Álvarez Agis, en su tradicional desafío, va a desafiar la idea de que somos independientes. Y para eso se va a remontar a 200 años atrás para ver qué decían Belgrano, qué decía Moreno, y si es muy distinto lo que planteaban ellos a los problemas que planteamos hoy en día en pleno 2018. Y hacia el final del programa vamos a tener una historia de vida muy conmovedora, muy impactante. Un coreano de Corea del Sur que hace 40 años, allá por el 76, se vino a la Argentina. Y a él Kim se llama. Y se instaló a vivir en la Villa 1114. Y 40 años después, hoy es un muy importante empresario del sector textil, emplea casi 500 personas y acaba de ser designado al frente de una de las cámaras que nuclea empresarios del sector textil. Una historia de superación. Con él, por supuesto, vamos a profundizar en uno de los sectores que peor la están pasando, el sector textil. Pero antes de todo eso, en un 9 de julio, hablando de independencia y hablando de dependencia, vamos a hablar un poquitito de deuda. Están viendo ahí FMI, dólares, grilletes, y en un 9 de julio, el Día de la Independencia, la pregunta a hacerse es ¿cuán independiente puede ser un país, en este caso el nuestro, estando muy condicionado con los pagos de la deuda externa, estando comprometido en un acuerdo con el Fondo Monetario? ¿Se puede ser, cuáles son los grados de maniobra, cuáles son los grados de libertad que tiene un país con estos números que van a ver ustedes ahora? Hay distintas maneras de mostrar el grado de dependencia que tiene un país de su deuda externa. El que elegí es comparar cuánto se está pagando de intereses con otros gastos que está haciendo el gobierno nacional. Lo primero que vamos a ver ahí en pantalla es, al día de hoy, esto es al día de hoy, literalmente al día de hoy, datos que actualiza diariamente la Secretaría de Hacienda, cuánto se lleva pagado de intereses de la deuda. Al día de hoy se llevan pagados 233.800 millones de pesos de intereses de la deuda, con un gasto público efectuado al día de hoy de 1 millón, en realidad es 1.4 billones de pesos, 1.437.600 millones de millones. Es decir que lo que se lleva pagado de deuda, de intereses de la deuda, en lo que va del año, respecto al total que se lleva pagado, es el 16,3%. Casi 1 de cada 6 pesos que lleva gastado el Estado es en pago de intereses de la deuda. Ya de por sí, esa proporción es impactante, da una pauta de cómo está restringido la posibilidad de gasto, la posibilidad de operación de un Estado. Pero creo que es más ilustrativo aún la comparación que les voy a mostrar ahora.
retengan el 233.800 millones de pago de intereses. 233.800 de pago de intereses hasta el día de hoy. Lo que van a ver ahora es otro de algunos de los gastos que hasta el día de hoy ha realizado el gobierno nacional, la administración pública. De mayor a menor, en términos de cantidad, se llevan gastado en educación y cultura 90.000 millones de pesos. Se llevan gastado hasta el día de hoy en salud un poco más de 50.000 millones de pesos. En promoción y asistencia social, 24.250 millones de pesos. Fíjense que son de las partidas más significativas del sector público, del gasto del Estado. En vivienda y urbanismo, 21.670 millones de pesos. Ciencia y tecnología, estos gastos realizados al día de hoy, 16.300. Agua potable y alcantarillado, 14.750. Y podemos seguir sumando. A continuación vamos a ver, en la lista aparece sistema penal, con 5.570 millones de pesos. En industria, un país que necesita urgentemente y de manera prioritaria incentivar, generar, promover crecimiento de la industria. Se llevan gastado en industria 3.670 millones de pesos. Mucho o poco según contra qué se compare. Trabajo, lleva gastado en trabajo, ¿no? Ministerio, 3.420 millones, y en ecología y medio ambiente 2.830. Todas esas partidas, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 partidas, suman 232.710 millones de pesos. Con lo cual, les decía, la comparación es ilustrativa de en qué medida está gravitando el pago de intereses de la deuda. Comparemos los 233.800 de pago de intereses de la deuda con la suma de los gastos hechos hasta el día de hoy en esas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partidas del sector público. Los intereses equivalen a todo lo gastado en esas 10 partidas. Nos da creo yo, un panorama muy claro de hasta qué punto los intereses de la deuda están comiendo la posibilidad de realizar otros gastos a partir del presupuesto. Con lo cual, la pregunta está respondida. ¿Los grados de dependencia son muy altos o la capacidad de maniobra de ser independiente están muy acotados por el pago de intereses? Había otras maneras de mostrar el grado de dependencia, de condicionamiento. Podíamos haber mostrado en cuánto se ha endeudado el país, cuántos son los pagos de aquí en más, pero me parecía esto una forma muy ilustrativa. Los invito ahora a ver en un 9 de julio presidentes, desde Perón hasta los presidentes casi todos de esta etapa democrática, a Perón hablando de independencia económica, a Alfonsín, no en un 9 de julio, pero sí hablando de deuda en el Capitolio de Estados Unidos, la relación entre deuda y capacidad de maniobra de los estados. Presten particular atención al discurso inaugural un 8 de julio de 1989, el discurso inaugural de Carlos Menem ante el Congreso de la Nación. Presten atención qué decía, qué anunciaba, qué anticipaba Carlos Menem sobre cómo él iba a afrontar la deuda heredada. Lo van a ver y a escuchar a Néstor Kirchner en uno de los que fue uno de los hitos del kirchnerismo en materia de deuda externa, qué pasó con el Fondo Monetario. La van a escuchar a Cristina en un 9 de julio del 2010, hablar de independencia, deuda, independencia económica, independencia de pensamiento. Y por último lo van a escuchar a el presidente Mauricio Macri en el 2016 en una declaración muy llamativa sobre cómo él cree que sintieron los congresales de 1816 en el momento de declarar
la independencia. Presidentes hablando de independencia económica, deuda externa y Fondo Monetario. Hemos anunciado la independencia económica de la nación. Entendemos que nuestro pueblo está cansado ya de rendir el tributo al coloniaje en que hemos vivido hasta los días presentes. Cuando en junio de 1984, 11 países de América Latina nos reunimos en la ciudad de Cartagena, formulamos una declaración señalando la gravedad que para nosotros tiene esta dependencia que significa la deuda externa. Como todos sabemos y sufrimos, la deuda externa, imprudentemente contraída durante más de una década, significa una pesada carga para el pueblo argentino, pero constituye además un compromiso de honor para la República, tal como tantas veces lo reafirmara el general Perón. Por eso será atendida por mi gobierno, con la colaboración de los acreedores y con la aprobación de vuestra honorabilidad. Por eso, cuando le pagamos y terminemos con el Fondo Monetario Internacional, a pesar de los agoreros de adentro y de afuera, sabía que estaba cumpliendo con la patria y con el pueblo. Hoy, 9 de julio, Día de la Independencia, convoco a todos los argentinos a seguir trabajando en la construcción de la independencia económica, que es la base de la política, y también de la independencia cultural, de aprender a pensar por nosotros mismos, a mirar con nuestros ojos, que no nos cuenten lo que vemos, que no nos cuenten lo que escuchamos. Y tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. ¿Cómo está cruzada la historia, no? La historia de los 9 de julio, la independencia económica o la dependencia económica con la deuda externa. Estamos aquí, como les decía al comienzo del programa, con tres muy prestigiosos intelectuales. Gracias Dora Barrancos, historiadora por venir. Gracias Gabriel Di Meglio, también historiador. Alejandro Grimson, antropólogo. A los tres, gracias por venir. Gracias. ¿Qué es ser independiente en 2018 en el siglo XXI? ¿Quién comienza? Dora. Bueno, ser independiente es absolutamente lo contrario de ser heterónomo, es decir, ser independiente significa y ha significado históricamente. Yo creo que el término tiene una crucialidad a lo largo de los tiempos, que no quiere decir que signifique exactamente lo mismo. Creo que, por ejemplo, estamos a 100 años de la reforma universitaria, ¿no? Y ahí hay una marca de la autonomía, que tiene un refuerzo en la idea de una mayor autonomía, no solamente de los claustros, de la vida universitaria, sino también, yo diría, un apego grande a los sectores populares. Luego me parece que hay un reverbero muy fuerte con otro significado en los años 60, es decir, después del peronismo, una retomada muy fuerte en mi generación, ¿no? En fin, con todo lo que significaba yo diría, de ajuste a la nueva significación de antiimperialismo, en fin, todas estas cuestiones. Y me parece que hoy, en alguna medida, se apega a esa tradición y en otra no, porque hoy digamos, el factoreo es muy claro respecto de una condicionalidad que tiene evidentemente algunos elementos, pero que yo quiero entender que sin embargo esa condicionalidad no está efectivamente en régimen completo, yo diría, de oportunidad opresiva. Esto es lo que quiero decir. Que hay cómo salirse, felizmente, por cauces políticos, ¿no? Me refiero desde luego a las construcciones posibles, porque a mí me parece que hay un mayor sentido de lo que significa el endeudamiento, dadas, yo diría también, las forzadas
construcciones de memorias que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, en resumen, yo diría que cada época hace un cruce muy particular semiológico con la palabra, ¿no? Autonomía. Y me parece que hoy tiene la marca clara de salirse del endeudamiento. Eso es clave para vos, para mí, para la definición de clave. independencia. Me parece que hoy esto es más clave, y quiero decir que en ese punto no tiene, me parece, la misma radicalidad que habíamos construido, por ejemplo, en los 60. Lo que hoy me parece que el tono fuerte está puesto en esa forzada heteronomía que tenemos desde el punto de vista económico, ¿no? Bueno, no es casualidad que hoy, 9 de julio, la marcha haya tenido como concepto central, la marcha en la 9 de julio, un 9 de julio, el Fondo Monetario y la deuda. Creo que por ahí gravita muy fuertemente hoy, digamos, el hecho semiológico, ¿no?, de la palabra. Y por eso digo que en ese punto no tiene tal vez la integralidad que tenía en la época en que yo era joven y que íbamos a hacer una transformación tan radical de la sociedad. Desde luego no me escapa que, por ejemplo, seguimos hablando de condicionantes culturales, pero creo que mis colegas que son tan jóvenes y tan expertos también estarán de acuerdo conmigo que hoy hay una posibilidad muy grande de hacer regímenes interculturales importantes dentro de América y aún en relación con el mundo. Digo, la cultura se abastece fuertemente con esos intercambios. Gabriel, como historiador, ¿cómo evoluciona el concepto de independencia? Porque en 1816 la independencia era dejar de ser una colonia de España. Exacto, y crear un Estado nuevo y además tratar de debilitar cualquier autoridad central al estilo monárquico. Después las cosas han cambiado mucho, uno puede verles recién los discursos de los presidentes, la idea de independencia económica como autarquía económica, como autoabastecerte. En el mundo actual eso no parece tener tanto sentido. Me parece que hoy en día independencia tiene mucho más que ver con la idea de poder romper con la religión del mercado que impera a nivel planetario, ¿no? Romper con la religión del mercado. Y el tema de que incluso los sectores llamados progresistas o de izquierda en lugares como Europa, Estados Unidos y buena parte de América Latina han dejado de discutir conceptos claves como el problema de riqueza, desigualdad, redistribución del ingreso, digamos, y pareciera que solamente lo que hay que discutir son cosas que son fundamentales también, como los derechos civiles, ¿no? Es decir, que hoy en día estemos a punto de tener la posibilidad de que se apruebe la ley del aborto parece una locura, digamos, a mí me parece algo fabuloso, pero es como que es el único canal en el cual podemos debatir, y a mí me da la sensación de que parte de la apuesta que han tenido, por ejemplo, el gobierno de Cambiemos, ha sido la de una disputa hegemónica, una disputa por eso que llaman la batalla cultural, que es en un punto lograr el consenso que incluso en países vecinos como Chile, Perú, Colombia, tiene la idea de que todo el poder del mercado, ¿no? Es decir, que los bancos centrales sean independientes, pero en un sentido que para mí no es bueno, sino que tiene que ver con que hay ciertas fuerzas que no hay que desafiar para conseguir el progreso, y que cualquier intervención estatal o cualquier cosa que se corra de esa ortodoxia en realidad es populismo, un término que se usa de manera muy, digamos, que realmente no tiene ningún sentido hoy en día, porque si logra unir a Le Pen con Evo Morales realmente es algo que realmente no hace demasiado sentido, pero además con una cuestión de que, digamos, no hay ningún camino alternativo a poder discutir esos problemas que son centrales. En un mundo en el cual hoy vos tenés un nivel de desigualdad que se parecen mucho a los del fin del siglo XIX, ¿no? Es decir, o de una concentración de riqueza tal que realmente, bueno, no sabes cuál va a ser la salida de eso, pero que efectivamente no augura un futuro demasiado auspicioso para nadie, ¿no? Alejandro. Yo partiría de decir que para mí no hay ninguna posibilidad de independencia económica sin independencia cultural. ¿En qué sentido cultural? Sin independencia cultural. Claro, o sea, si no logramos, por ejemplo en la Argentina, primero dejar de tener como referencia de lo deseable un conjunto de países que hicieron su propia trayectoria, su propia historia, que son los países de Europa, los países centrales, etcétera, pero que claramente no son un modelo para nosotros, y que además, en todos los procesos, digamos, donde Estados Unidos, el país más poderoso, ha sido decisivo, ha intervenido de manera contundente, como en el 55-76, como en el 89-90, como en la crisis del 2001, etcétera, son todos momentos calamitosos para la Argentina, los momentos
digamos, donde Estados Unidos viene a dar la felicitación. Hasta que los argentinos no podamos construir una narrativa distinta sobre quiénes somos, que es una narrativa opuesta a la idea de que somos descendientes europeos. Hasta que no tengamos una idea autónoma acerca de qué es este país, quiénes son estas ciudadanas y ciudadanos, cuáles son nuestras relaciones con América Latina. Vos fíjate el retroceso tristísimo en política internacional que estamos viviendo, es decir, lo de la deuda que vos marcaste de manera extraordinariamente ejemplar y muy clara, va de la mano con un cambio de 180 grados en la política internacional de la Argentina, la destrucción del UNASUR, un Mercosur completamente neoliberalizado, complicidad con el riesgo de la democracia que hay en Brasil hoy y hace ya bastante tiempo. Es decir, realmente un escenario bastante lamentable, asesinatos y persecución a los pueblos indígenas en la Patagonia. Es todo un entramado, digamos, donde evidentemente no se trata solamente, es necesaria la independencia económica, es necesario que eso esté regido en términos políticos, porque obviamente si no es desde el Estado que se puede construir una política educativa, comunicacional y cultural para construir esa nueva narrativa, no van a ser solamente las fuerzas sociales las que lo hagan, pero lo que quiero decir es que hasta que nosotros no pensemos cuáles son nuestros sueños, si nuestros sueños son estar, en otros términos, lo mismo que decía Gabriel, si nuestros deseos son los deseos del mercado, las lógicas de consumo, etcétera, estar corriendo atrás de la última novedad de cada una de las grandes empresas internacionales, es muy difícil que este país pueda tener un modelo de desarrollo sustentable con inclusión. Los invito a escuchar a José Nathanson, el aporte de su columna, y después seguimos hablando. Muy buenas noches, José. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. La idea es, bueno, tu mirada sobre qué es ser independiente en el siglo XXI, en medio de una globalización que, más allá de algunos atisbos de proteccionismo que están últimamente muy en boga en países del primer mundo, pareciera como que el proceso de globalización se va a terminar imponiendo. Sí, avanza sin pausa, pero y sin fin. Por ahí empezar por el otro lado, Marcelo, por ahí empezar pensando cuál es la idea de independencia que uno tiene metido en la cabeza según se le enseña en los manuales escolares, que es uno de los ámbitos en donde uno se va formando. Digamos, la idea es la idea de un Estado independiente, de un Estado soberano, como una entidad territorial que tiene unas ciertas fronteras, delimitada por unas ciertas fronteras, defendida por un ejército, digamos, ¿no? Por eso también tenemos muy asociada la idea de independencia e idea de soberanía a las Fuerzas Armadas. A lo militar. A lo militar, por eso se hacen desfiles y demás. Vamos a ver un mapa que creo que ayuda a ilustrar esto que estoy diciendo, que es el concepto más básico, más elemental de soberanía o de independencia, de estados independientes, que es un mapa de África. Veamos un mapa de África que me parecía interesante mostrarlo, porque, en primer lugar, porque es el continente que más tarde ganó su independencia. La última fase de la descolonización masiva se produjo en este continente, que es el continente africano. Pero también me parecía interesante dar cuenta de la arbitrariedad de las fronteras. Decíamos, la idea de independencia, de soberanía asociada a la noción de un Estado delimitado por ciertas fronteras. Miremos las fronteras de África y fíjate cómo, por ejemplo, la frontera entre Argelia y Libia es una frontera dividida por una línea recta. Una regla. O sea, son fronteras de diseño, son fronteras rectilíneas que en buena medida son fronteras que son una herencia de la Conferencia de Berlín del 1885, en la cual las grandes potencias coloniales europeas se repartieron el continente africano. Después las repúblicas que se formaron, la mayoría, salvo algún reino, en general son repúblicas, hay algunos reinos también, sobre todo en el norte de África, en general son repúblicas, siguieron muchas de estas líneas. Entonces vos te fijás cómo se divide Chad de Sudán, y vos decís, bueno, es un enorme desierto marcado por una línea, vas caminando de Chad a Sudán y no te das cuenta que pasaste de un lugar a otro. No son fronteras naturales, no son fronteras que en muchos casos estén delimitadas por cuestiones, como decía recién Alejandro, que tengan que ver con la cultura de los pueblos, con el idioma, con la lengua, etcétera. Son fronteras delimitadas políticamente, muy arbitrariamente construidas y por lo tanto también muy conflictivas, digamos, muy conflictivas. Bueno, esta es una primera idea de soberanía. Esta idea está en crisis. Esta idea de independencia está en crisis. ¿Por qué está en crisis? Lo mencionaban recién en la nota en la mesa por la globalización. La globalización puede definir de muchas maneras. Hay una definición que a mí me gusta mucho porque es muy precisa. Es una definición de un sociólogo alemán, se llama Ulrich Beck,
la escribió en el 97 y dice, la globalización en esta fase, puede haber globalización ya desde el siglo XV, cuando las potencias europeas marítimas se repartieron también América, después del descubrimiento de América, digamos, descubrimiento entre comillas. Pero la globalización en esta fase, en la fase que empieza con la caída del muro de Berlín, se puede definir de la siguiente manera. Es la primera vez en la historia mundial en la cual el planeta funciona como una unidad en tiempo real. El planeta es una unidad en tiempo real, es una sola cosa que se mueve en tiempo real a escala planetaria. Esto es la globalización después de la caída del muro de Berlín. La globalización, vamos a ver una serie de mapas que creo que ayudan a ilustrar esto, crea fuerzas muy difíciles de controlar. La globalización crea fuerzas muy difíciles de controlar. El primero es flujo de comercio. Estamos viendo un mapa que muestra los flujos de comercio. Fíjate cómo salen de Europa, Estados Unidos, van a China, vuelven a América Latina. El grosor de las flechas ilustra la intensidad de los flujos, lo cuantioso de los flujos. Ahí se ve muy claramente cómo están articulados todo el planeta funcionando comercialmente como una unidad. Pero no es solo el comercio, vamos a ver un segundo mapa donde también se muestran otras consecuencias de la globalización que ayudan a ilustrar. Digamos. Para citar, José, un ejemplo bien presente, Estados Unidos y China están ahora enfrentados en una incipiente batalla comercial y eso tiene inmediato impacto en cada uno de los países del mundo, entre otros, por supuesto, la Argentina, ¿no? Como un ejemplo bien presente, bien actual de la globalización. Sí, efectivamente. Algunos dicen que estamos en una fase de desglobalización, es decir, que las dos grandes potencias económicas del mundo, China y Estados Unidos, están retrayendo su voluntad globalizadora respecto de lo que era hace unos años. Mirá, Marcelo, este es un mapa de deslocalización de empresas, es decir, empresas en su mayoría provenientes del primer mundo, de Europa, de Norteamérica, etcétera, cómo se van mudando, cómo van mudando parte de sus actividades al tercer mundo. Esta es otra forma que adquiere la globalización. Vamos a ver otro mapa que ilustra otro aspecto de la globalización, porque uno puede decir, bueno, la globalización tiene que ver solo con la economía. No, estas son las rutas de tráfico de cocaína, por ejemplo. Fíjate cómo la mayor parte de la cocaína del mundo se produce en Sudamérica, sobre todo en Colombia, en Perú y en Bolivia. Creo que el 80% de la cocaína del mundo se produce en estos tres países. Cómo pasa Europa, pasa Estados Unidos, va por África, se va a Medio Oriente. Había también mapas de heroína que se produce sobre todo en Afganistán. No los trajimos acá para no abundar. Pero esta es otra muestra de la globalización, es decir, el mapa del tráfico de drogas que funciona en el mundo como con el planeta actuando como una unidad total, digamos. Es el mundo actuando como unidad, esa es la globalización. La globalización carcome la capacidad de los estados nacionales, y esta es por ahí la conclusión de esta columna. La globalización carcome la capacidad de los estados nacionales para decidir por sí mismos. No siempre es mala la globalización, está en la mesa de Dora Barrancos. La tercera o cuarta ola de feminismo, hay una discusión acerca de lo que se está produciendo ahora, se contagia de país a país. Se contagia de país a país. Es también en parte una consecuencia de la globalización. El lobby ecológico es una fuerza de la globalización. Los barcos de Greenpeace. Greenpeace es una organización global. Quiero decir, no todo lo que tiene que ver con la globalización es mala, pero sí lo que tiene que ver con la globalización, lo que en definitiva hace la globalización es carcomer, es erosionar la capacidad de los estados nacionales para gobernar la economía, para cuidar las fronteras, para manejar las migraciones. No traje mapa de migraciones, porque podríamos haber traído, para controlar el tráfico de drogas, para evitar que se impongan ideas que vienen de otros lados. La legalización del aborto es una idea que comenzó a concretarse primero en el primer mundo, sobre todo en los países de Europa, en Estados Unidos y demás, y que ahora se va contagiando en el buen sentido a otros países. Quiero decir, esto también es la globalización. Bueno, esto me parece que nos debería llevar a revisar la idea de autonomía, de soberanía y de independencia y pensarla de otra manera. Uno dice, bueno, ¿qué es más importante ahora? ¿Tener fuerzas armadas que custodien tus fronteras o tener una política de seguridad que no esté en función de los intereses de la DEA, que básicamente quiere que no entre droga a Estados Unidos y que esté en función de limitar la cantidad de chicos que fuman paco en el conurbano? Esa es una idea de independencia. Una idea de independencia, vos lo mostrabas al principio del programa, es minimizar la exposición de la economía argentina a los shocks financieros internacionales. Es una idea de independencia. Hay una manera de hacerlo, que es la integración política, la integración económica, la integración comercial, algo que ha sido bastante abandonado, como decía Ale. Pero me parece que básicamente la idea que yo quería transmitir es, bueno, vivimos en un mundo de globalización, por ahí se trata de pensar la soberanía, la independencia, la autonomía en función de algunas nuevas ideas y de no atenerse a esta idea de una frontera defendida por militares. Te pido, José, para terminar, si tenés ahí a mano para repetir la definición de Ulrich Beck de globalización. La repito de memoria porque cerré el papel, pero básicamente dice así: es cuando la globalización en el siglo XXI, la globalización después de la caída del muro de Berlín, es
el mundo actuando en tiempo real como una unidad. Es la economía del mundo funcionando en tiempo real como una unidad. Gracias, José. Gracias, Marcelo. ¿Querías decir? Lo que dice José me parece importantísimo porque plantea la condición de la discusión, ¿no? Y en ese sentido, digamos, hay 2 o 3 problemas que me parecen claves. Primero, a partir de estos hechos de globalización, ¿no? Donde todos sabemos que ahora hay 8 personas, 6 personas que tienen la mitad de la riqueza del planeta, evidentemente el mundo actúa como una unidad más, hasta cierto punto, digamos, de una unidad muy desigual y cada día más desigual. Entonces, el problema es que todos terminemos, este es el riesgo más grande, digamos, de la discusión sobre la globalización, es que en lugar de tomar estos movimientos subalternos que fueron mencionados acá y muchos otros que se pueden mencionar, que es la globalización desde abajo, se impongan modelos económicos supuestamente por el discurso único después de la caída del muro de Berlín, etcétera. Lo que se mostró en América Latina, en América del Sur específicamente, en este siglo, es que hay una forma solamente posible de insertarse en el contexto global, en un contexto global como el que describió José. La Argentina tiene una sola chance, que es hacerlo junto con el resto de América del Sur y América Latina. Fuera de América del Sur y América Latina, Argentina no existe, pero si es con América del Sur y con América Latina, puede ser un jugador que incida en una noción de soberanía, que nosotros tenemos ahí un gran problema argentino, que es el siguiente. A nosotros nos dicen 9 de julio, nos muestran la casita de Tucumán, nos dicen independencia y todos nos acordamos de la escuela. ¿Por qué? Eso tiene que ver una historia argentina, que son los rituales escolares en la escuela y el papel de la dictadura con Malvinas, con el Mundial del 78, donde quedó durante los años 80 una idea de que la nación es una porquería militar, bélica, autoritaria, represiva. Pero en realidad, si vos no tenés una idea de autonomía desde abajo, que no es esa autonomía, sino la democracia, no hay democracia política sin soberanía nacional. Este es un punto para mí que es el punto de partida. No puede haber democracia sin soberanía. La soberanía, o sea, la independencia es una condición. ¿Cómo juega lo militar? ¿Cómo ha cambiado lo militar que mencionaba José recién en la nueva etapa, esta nueva etapa de globalización en función de mayor o menor independencia de los países? Bueno, yo no sé exactamente cómo juega lo militar. El mundo está militarizado, eso es evidente. Esto es así. Es lo que José contaba, que me interesó muchísimo y que narró muy bien, que al mismo tiempo hay diástole y sístole. Porque como nunca hay hoy una... ¿Es un movimiento del corazón? Sí, hay diástole y sístole, porque efectivamente la globalización engendra una dialéctica muy particular. Y la propia globalización... No me acuerdo tanto de anatomía, ¿no? Cuando el corazón... Exactamente. Diástole y sístole. Y lo digo porque efectivamente reverberan conflictos como con cierta, yo diría, con una cierta audacia y además con una vertebración como nunca hay gasto militar en el mundo hoy, ¿no es cierto? Así que yo no sé cómo juega exactamente lo militar en este momento en la Argentina, que está muy compleja la circunstancia y esperemos que, en fin, no sea por ahí que haya ninguna circunstancia incidental más grave, pero sabemos que hoy hay un grave conflicto. Yo lo que quiero decir es que cuando situé históricamente la noción de independencia, es porque efectivamente hay como cauces que dan sentidos diferentes. Yo creo que hoy tenemos menos retablos antiimperialistas por la misma razón que lo que José cuenta. Porque el imperialismo es una gran, una circunstancia que se ha globalizado tanto que efectivamente nos cuesta hacerle hoy una identidad como teníamos tan clara en el pasado respecto de lo que era Gran Bretaña o lo que era Estados Unidos. Efectivamente hoy hay unas fuerzas y unas circunstancias que no conocíamos en el pasado y que han transformado todas las cuestiones. Ahí la idea de también de que en este punto yo, que estoy muy de acuerdo con lo que dice Alejandra, sin embargo digo, es plausible, tú lo que decías claramente,
el propio feminismo da una fuerza muy internacional al movimiento, justamente en orden a la expansión de derechos personalísimos y de autonomía, que han gravitado como nunca en estas últimas épocas. Y en la Argentina, mucho más. Tenemos hoy una construcción derramada de feminismos, de gentes muy jóvenes que no leyeron una nota de teoría feminista y que, sin embargo, desde esa perspectiva sí tenemos un dato nuevo respecto a la autonomía que se va ganando. Y ahí sí quiero decir que a mí me parece interesante, no el monólogo de las culturas que han dominado, pero yo soy de las que cree que efectivamente podemos habilitar muchas interpretaciones culturales múltiples sin abdicar de ninguna. Eso es lo que yo digo, porque a menudo parece que nuestras conversaciones sur-sur son exclusivas. Nosotros tenemos una larga tradición, y con esto quiero terminar, de pensamiento crítico que felizmente lo tenemos. Nadie puede abdicar de Gramsci, nadie puede abdicar de Foucault, nadie puede abdicar de Judith Butler, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que tenemos conversaciones, felizmente, mucho más interesantes que, desde luego, creo que en la materia estamos hoy en una condición notable. Estos días he dicho, la Argentina está exportando movimientos interesantísimos. El movimiento Ni Una Menos es un movimiento de exportación de la Argentina hoy. Por ejemplo, los movimientos que tienen que ver con las, todas las disidencias de la sexualidad tienen en la Argentina una circunstancia notable. Por ejemplo, la ley de identidad de género es una ley de exportación de la Argentina. Y en estos días, gracias a las luchas que vamos a obtener, seguramente vamos a apostar a obtener la ley que finalmente... Despenalización. La legalización del aborto en este país será, creo, también un motivo extraordinario de exportación, digo, en sintonía no de dominar, sino de que sea efectivamente muy enjundiosa para que el resto de las congéneres en América Latina que han venido luchando por esta ley se animen con mucha más fuerza. Tengo una pregunta para Gabriel. Alejandro se refería recién a el modo en el cual la idea de independencia se nos transmite a través de la educación escolar. ¿Cambió esto en los últimos, pues, hace 35 años estamos en democracia en Argentina, entonces esta idea de los 80 de Malvinas, el chinchichín, los militares, etcétera, ¿cambió? ¿Hay una idea, hay una posibilidad de construcción diferente de la idea de autonomía, de soberanía, independencia, menos asociado a eso? Yo creo que el problema es que esto queda un poco desfasado, ¿no? Es decir, lo seguimos pensando en clave estrictamente nacional y la escuela, si bien logró quitarse de encima en los 80 justamente todo este peso que mencionaba Alejandro de símbolos nacionales ligados con militarismo y con autoritarismo y ese rechazo que existía, y después, por ejemplo, el momento del Bicentenario en 2010 mostró como un reencuentro en general de la comunidad con esos símbolos vistos desde otro lado. El tema es que efectivamente para mí lo que es muy difícil hoy en día es pensar la independencia en términos nacionales, ¿no? Ahí también coincido con lo que decían previamente, porque vos tenés que un país africano, como vos mencionabas antes, que quiera independizarse absolutamente, los niveles de desigualdad entre regiones son tan grandes que no a su gente le conviene mucho más irse a buscar una vida miserable en otro lugar antes que la que quizá pueda obtener en su propio país, en contra de cómo se pensaba durante el siglo XX. Entonces, digo, ahí es paradójico, ¿no? Es toda una línea de pensamiento que creo que ustedes comparten, que el afianzamiento de la independencia nacional se apoya en la generación de unidades regionales, el Mercosur, la UNASUR, sin eso no o la Unión Europea para los europeos, o el NAFTA para que es América ceder del Norte. soberanía. Exacto. ¿No? Paradójicamente. Negociar, digo, lo que pasa es que en lugares tan inestables como América del Sur, digamos los ciclos son tan rápidos y las construcciones parecen tan frágiles que es muy difícil una apuesta a largo plazo, pero es muy difícil pensar una salida sin integraciones más grandes, porque ya el mundo es diferente. Las salidas nacionales solamente prácticamente no tienen solución. Los invito ahora a escuchar a nuestro otro columnista, Emanuel Álvarez Sagis, en su tradicional segmento Desafío Económico. El desafío de hoy es realmente independiente el país? Hoy estamos discutiendo cosas muy diferentes a las de 1810 o 1816. Muy buenas noches, Emanuel. Buenas noches, Marcelo. Hemos hecho esta hipótesis, ¿no? Si seguimos discutiendo económicamente lo mismo que discutíamos en 1816, probablemente no seamos tan independientes como pensamos. Hoy tenemos básicamente el pensamiento de dos de nuestros próceres y queremos ver un poquito
que los angustiaba, si me permitís el término, pero estrictamente en el punto de vista económico, no solo en 1816, sino también en 1810. El primer extracto de lo que vamos a ver es de uno de los primeros pensadores económicos de Argentina y uno de los más brillantes, que es Mariano Moreno, que empezaba a preocuparse por las cuestiones que afectaban a Argentina. Fíjate lo que dice Mariano Moreno: una cantidad de 200 o 300 millones de pesos puestos en el centro del Estado para la fomentación de las artes, agricultura, navegación, producirá en pocos años un continente laborioso, instruido y virtuoso, sin necesidad de buscar exteriormente nada de lo que necesite para la conservación de sus habitantes. ¿Qué nos está diciendo Mariano Moreno? Que si ponemos 200 o 300 millones de pesos en la industria, vamos a básicamente poder sustituir importaciones. 200 o 300 millones de pesos, uno le da ganas de tener la máquina del tiempo, volver y ponerlos de una vez, pero fíjate que uno de los pensadores de la revolución, uno de los pensadores de lo que iba a ser a posteriori Argentina, ya pensaba que el Estado tenía que intervenir para básicamente generar una industria que sustituyera manufacturas. Acordate que en ese momento básicamente Argentina comerciaba con Inglaterra. Cueros. Claro, el puerto exportaba bienes primarios y Inglaterra nos vendía las manufacturas que en general se producían en el interior. De ahí el conflicto económico, una de las aristas del conflicto económico entre federales y unitarios. Déjame mostrarte qué decía... No muy distinto, ¿no? No muy distinto es una de las discusiones que se plantean hoy en día. Sí, Mariano Moreno de hecho decía que importamos cosas que nos salen más caras que su peso en oro, y que estas cosas superfluas había que tratar de sustituirlas apuntalando la industria. Fíjate en la segunda cita que hemos traído hoy, ¿qué nos dice Belgrano? Dice Belgrano: las restricciones que el interés político trae al comercio no pueden llamarse dañinas. Esta libertad tan continuamente citada consiste solo en hacer fácil el comercio que permite el interés general de la sociedad, bien entendida. Lo demás es una licencia destructiva del mismo comercio. Fíjate que muchas veces la interpretación más liberal de la revolución y de la independencia dice que básicamente la revolución y la independencia se generó para fomentar el libre comercio. Ahora, Belgrano, recordemos que el 21 de septiembre se festeja no solo el Día del Estudiante, sino también el Día del Economista, justamente porque se nombra a Belgrano en el primer puesto económico del virreinato. Belgrano decía: perfecto lo del libre comercio, pero solo en aquellas partes que benefician a la sociedad. Todo el resto, decía Belgrano, es una libertad del comercio que no podemos permitir. O sea, si la libertad del comercio, por ejemplo, afecta a las manufacturas del interior, ya dejaríamos de ser librecambistas, y el propio Belgrano dejaría de ser librecambista. Vamos a volver un minuto a Moreno. Bien actual. Bien actual, a ver, la pregunta que nos seguimos haciendo, si Argentina tiene que abrir irrestrictamente sus importaciones, tanto Moreno como Belgrano dirían que no, que las tiene que abrir selectivamente. Fíjate la tercera frase de Moreno que trajimos esta vez para compartir con ustedes. Y esto me parece una cosa demasiado actual. Dice es Mariano Moreno, ¿no? Es Mariano Moreno, sí. Voy a dejar pasar la consulta. A la nueva moneda se le debe mezclar una parte tanto al oro como a la plata que le rebaje de su ley un 15 o un 20%, pues siendo la moneda un signo o una señal del premio que por su trabajo e industria se hace acreedor un vasallo, como igualmente un ramo de comercio, es arbitraria su alteración cuando las circunstancias la requieran. A ver, traducí eso. Traducido, básicamente, Moreno está pidiendo una devaluación de entre el 15 y el 20%, porque las circunstancias lo requieren, y acá Moreno podemos decir que tenía una ventaja respecto de los economistas actuales, que es que no tenía asesor de marketing. Fíjate que lo que dice Moreno es que cuando vos devaluás un 15 o un 20%, lo que haces es empobrecer al vasallo, en este caso al trabajador, que trabaja en la industria, pero dice Moreno, esa devaluación la tenemos que hacer cuando las circunstancias así lo requieran. Es el mismo Moreno, el que pide devaluación, que el que pedía que la industria se desarrolle, que las manufacturas se produzcan internamente y que no las importemos desde Inglaterra. O sea, hasta ahora es tipo de cambio alto,
protección o administración del comercio y fomento de la industria. Exactamente. Y fíjate el cuarto programa económico de la Revolución y la Independencia con esta frase de Belgrano. Dice, el grueso interés del dinero convida a los extranjeros a hacer pasar el suyo para venir a ser acreedores del Estado. No nos detengamos sobre la preocupación pueril que mira la arribada de este dinero como una ventaja. Los rivales de un pueblo no tienen medio más cierto de arruinar su comercio que el tomar interés en sus deudas públicas. O sea, lo que dice Belgrano básicamente es... Paren la mano con la deuda. No nos endeudemos si queremos ser independientes. Marcelo, en esta columna vamos a tomar la siguiente costumbre. Vamos a intentar recomendar un libro en cada una de las columnas sobre el tema en cuestión. Esta vez traje acá el Plan de Operaciones de Moreno, escrito en 1810, que es básicamente un programa revolucionario y un programa económico. De hecho, las citas están sacadas de este plan de operaciones. El plan es muy cortito, esta es una edición comentada que sacó la Biblioteca Nacional. El plan tiene menos de 100 páginas y invitamos a los televidentes no solo a leer el plan, sino compararlo con el plan económico que tenemos actualmente, que es el del FMI. Yo te digo que incluso sin actualizar, me quedo con el plan de operaciones de Moreno. Gracias, Emanuel. Tenía ganas de preguntarte porque releí algo que escribiste, Alejandro, para el Bicentenario. Y escribiste algo así como que la manera como los países festejan el Día de Independencia es reveladora de en qué situación está ese país. Sí. Eso lo escribiste con los festejos del Bicentenario del 2010. Un poquito antes del 2010, lo que hice fue estudiar, digamos, 200 años de celebraciones en Argentina y compararlos con Brasil, digamos. Ajá. Y lo que vos ves en el caso argentino, en 200 años, para decirlo muy brevemente, es que cuando vos tenés gobierno, que hay una relación compleja entre el tipo de Estado que tenés, cuán autoritario o abierto a la participación ciudadana es, y, digamos, cuán entusiasta está la sociedad con las celebraciones. Para dar un ejemplo, la celebración de los 150 años, esto me sorprendió mucho, en 1960 fue enorme, había bailes populares por todos lados, en los barrios, la gente hacía juegos en los barrios. Claro, pero fue como 150 años, fue un momento donde sí hubo. Y vos, digamos, vas hacia atrás en la historia y hay momentos de la historia argentina del siglo XIX, siglo XX, donde hubo mucha gente en las calles, en grandes celebraciones promovidas por el Estado. Otras veces el Estado, como en el caso, el caso extremo es la dictadura militar, que se convierte en actos puramente protocolares y burocráticos de 3 burócratas o 3 milicos genocidas encerrados haciendo un acto. Y, ni siquiera con desfiles o con desfiles. En muchos casos con desfiles, sí, con desfiles, pero bueno, los desfiles eran anteriores a la dictadura, digamos, los desfiles sí atraviesan toda la historia y era la idea de que el pueblo asiste a la fiesta del Estado, donde el Estado es protagonista. Vos vas a mirar los tanques, ves los aviones, ves el desfile del Estado, ¿no? Pero esa era la idea tradicional, digamos. Al final la dictadura, por el miedo, hasta termina aboliendo eso. No hay más, digamos, ese encuentro. Y, digamos, si vos mirás toda la década del 90, es una década donde no hay celebraciones, y al final de la década, las jubiladas y los jubilados, que recordarán que yo, Norma Pla, ese tipo, los docentes, las docentes, empiezan a hacer protestas públicas sectoriales en las fechas patrias. Entonces lo que yo mostraba en ese trabajo es cómo la celebración patria fue retomada desde abajo contra el Estado, no con el Estado. Entonces, en ese sentido, esta cita que hacía Gabriel del Bicentenario me parece que es interesante, de que ahí hubo un fenómeno en 2010 particular. También quería agregar un elemento más, y con esto ya dejo a mis colegas y a ustedes, que es, me parece importante en esta conversación, por lo que dijo Gabriel, lo que dijo Dora, lo que vos decías, Marcelo, soberanía es tener capacidad de decisión sobre el territorio, sobre sí mismo, sobre nosotras y nosotros mismos. Soberanía no es aislarse.
Soberanía no es que un país decida vivir con sus únicos recursos sin comerciar con el resto del mundo. Soberanía no es que un país no quiera conocer lo que producen intelectualmente los grandes intelectuales de cualquier país del mundo. Eso es, digamos, vivir aislados intelectualmente o artísticamente es idiotez, es reducirse, es autoflagelación. Soberanía es capacidad de decisión de con quién converso, cómo me apropio, para qué me sirve lo que pensó Judith Butler o Gramsci en la Argentina o en la América Latina de hoy. Eso es soberanía. Soberanía es decidir, capacidad de decisión para unirme con América Latina, para unirme con países europeos, para unirme con movimientos sociales de todos los países. Soberanía no es lo contrario de internacionalización, sino que es una dialéctica compleja, pero sí resguarda la decisión soberana y democrática de nosotras mismas. La última pregunta para Gabriel, y me tomó el atrevimiento de hacer una pregunta de café, sí, muy vulgar. ¿Es el 25 de mayo o el 9 de julio? Las dos, ¿no? Argentina tiene esa particularidad de que eligió dos fechas cuando en otros lugares solo se festeja o la Revolución o la Independencia. En Argentina hubo este equilibrio extrañamente simbolizado por edificios, ¿no? El cabildo de la casa, cosa que no pasa en otros lugares, en parte porque tiene que ver con Buenos Aires y el interior, ¿no? Es decir, se hizo una en cada lugar y eso le permite cierto juego, pero me parece que si bien en algunos momentos las fiestas en Buenos Aires, por ser Buenos Aires, han tenido más fausto, digamos, también el 9 de julio es fundamental y en realidad creo que es un país donde podríamos decir que hay un empate, ¿no? A los tres, Dora, Gabriel, Alejandro, gracias por venir, ¿eh? Gracias. Nos vamos, gracias José, nos vamos a un breve corte. Cuando volvamos con un coreano que vino a la Argentina hace 40 años, cuando Corea del Sur no era la potencia que es hoy, y hoy de vivir en ese momento en una villa se transformado en un muy importante empresario. Una historia de vida que vale la pena.